Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, espero que hayan dormido, que estén comiendo. Bien, ¿quién se preocupa por ustedes así? Bueno, en esta oportunidad les traigo la tercera parte de fisiología renal. Vamos a hablar cómo se forma la orina concentrada y la orina diluida. Y para recordar eso tenemos que acordar algunos conceptos muy claros, que es por ejemplo el agua corporal total. Bien, fíjense ustedes, el agua corporal total es la cantidad que tiene una persona. Si, por ejemplo, en las mujeres llega a ser al 50% y en los varones al 60%. ¿Sí? Y esta cantidad puede sufrir modificaciones y nuestro cuerpo va a responder para evitar que esas modificaciones sean, por ejemplo, patológicas, o sea, muy dañinas para el cuerpo, ¿sí? Bien, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el agua corporal total cae? Vamos a poner estos ejemplos claros. Imagínense un sujeto que tiene una hemorragia, o sea, un sujeto que está sangrando. Entonces, ¿qué es lo que está perdiendo? Está perdiendo sangre directamente. Y al perder sangre está perdiendo obviamente líquidos y eso es una caída del agua corporal total. ¿Qué sucede? Porque vamos a, por ejemplo, si otro sujeto está sometido al calor, está sometido a temperaturas altas y empieza a deshidratarse, ¿no? A perder agua directamente. Y eso también, ¿qué implica? Que este sujeto va a tener una caída del agua corporal total en cualquiera de estos dos mecanismos. ¿Está bien? Bien, ahora esto ¿a qué nos lleva? Si cae el agua corporal total, cae el volumen circulante efectivo. Y si cae el volumen circulante efectivo, o sea, la volemia en realidad, quiere decir que vamos a tener un volumen sistólico de eyección bajo, o sea, el corazón va a botar poquita sangre porque tiene poquito líquido, si te das cuenta. Entonces, el gasto cardíaco va a caer también. Y esto me lleva a la fórmula de la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia. Si cae el volumen, cae el gasto cardíaco y cae por lo tanto la presión arterial. Entonces, esto es dañino porque no voy a poder perfundir órganos. ¿Y el cuerpo qué hace para remediar esto? Si tú te acuerdas, en el glomo carotidio y en el callado de la aorta tengo barro y quimiorreceptores. Y al centro del centro cardíaco le van a decir por el sistema nervioso simpático que suba la resistencia y que suba la frecuencia cardíaca. Y de esta manera subir el gasto cardíaco para subir de alguna manera la presión arterial. ¿Ok? Bien, por otro lado, el riñón también va a responder a esta caída de la presión arterial. Y el riñón tiene que responder bien, porque este riñón, si se responde mal, va a empezar a tener insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en resumen, ¿qué hace esto? La aldosterona va a recaptarme sodio, y al recaptarme sodio me recapta finalmente agua y me va a subir el gasto cardíaco, o sea, para evitar la hipoperfusión. Y a nivel central se va a liberar la vasopresina, que también va a activar el sistema vasopresina-SED. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en resumen, todos estos procesos que van a hacer fisiológicamente, van a hacer lo siguiente: concentrarme la orina. En otras palabras, este sujeto no se puede dar el lujo de perder líquido. Y bueno, no se puede dar el lujo, en otras palabras, de hacer pipí, ¿ya? No puede perder la orina, porque en la orina está perdiendo líquidos. O sea, y si pierde algo de orina, en este sujeto tiene que aprovechar lo máximo, o sea, eliminar esa cantidad de orina, que al día por lo menos necesite eliminar medio litro de orina para eliminar todos los solutos tóxicos, como son los productos, por ejemplo, nitrogenados. ¿Ok? Muy bien. Entonces hablamos ahora de concentración de la orina. Pero antes, el meme tradicional. Y bueno, mientras tanto, ven, un saludo para la universidad, esta vez de Uruguay. A nuestros amigos de Uruguay, gracias por escribirnos. A Juan Pérez, a Keitlia, Luis Villalda, Rodrigo, Ninfa. Muy bien. Y también a Maylí Vargas y a Mauricio de quinto año de la UMSA. ¿Ok? Bien. Ahora volviendo al tema. ¿Qué pasa pero si el sujeto ahora tiene el agua corporal total alta? O sea, bastante agua. Está sobrehidratado. Entonces, en ese caso, no necesita concentrar la orina, ¿no? Si te das cuenta. En ese caso, lo que va a suceder es que dilución de la orina. Bueno, falta la tilde, pero va a diluir la orina. Bien, ahora hablemos de la concentración específicamente. Para concentrar la orina, o sea, para evitar que yo vaya a perder líquidos por la vía renal, para evitar la pérdida de líquidos por esa vía, yo tengo que concentrar la orina. ¿Y esto qué me va a dar efectos finales? Disminución de la diuresis, aumento de la osmolaridad urinaria, por lo tanto retención de líquidos. Y siempre recuérdate, concentración de orina siempre con ADH, ¿ok? Siempre con hormona antidiurética. Bien, ¿qué procedimientos son importantes? O sea, para concentrar la orina yo tengo que tener dos cosas importantes. Primero, una ADH funcionante, ¿ya? En cualquiera de sus niveles. Y lo segundo, un intersticio, que lo habíamos visto ya en el anterior capítulo, un intersticio que sea hiperosmolar, o sea, un intersticio con mucha tonicidad.
¿Y cómo voy a lograr esto? Gracias al sistema multiplicador de contracorriente. Esta parte es un poco árida porque muchos se confunden y muchos suelen tenerle miedo al sistema multiplicador de contracorriente, pero van a ver que es muy sencillo. Bien, ¿qué hace la ADH? Recuerde que el ADH se encuentra en el núcleo supraóptico a nivel del hipotálamo, y eso se conecta a través de neurofisinas a la hipófisis posterior, y van a finalmente liberarme ADH. Respondiendo a qué estímulos, eso es importante. ¿Cuáles son los estímulos para liberar ADH? Y para entender eso, fíjate, vamos a ver, por ejemplo, una solución que tiene que soluto y solvente. Ahora estamos viendo el soluto y tiene el solvente. Si yo le quito a esta solución un poco de solvente, voy a hacer que esta solución aumente su osmolaridad, porque solo le estoy quitando el líquido, ¿no? Lo que sucede en la deshidratación. Y por lo tanto se va a hacer hiperosmótico. Entonces, yo me acuerdo que el aumento de la osmolaridad, por ejemplo, se va a dar en casos de deshidratación. ¿Ok? Bien. Si tú te acuerdas la fórmula de la osmolaridad plasmática, 2 por sodio, glucosa entre 18 más NUS entre 2.8, bueno, que es una fórmula que tienes que saberlo, nos va a dar la osmolaridad plasmática. Un aumento del 2% en esta osmolaridad plasmática nos va a liberar ADH. ¿Y cuál es el otro estímulo? Porque son dos estímulos que tienes que recordarte toda la vida que liberan ADH. Una caída de la presión arterial hasta en 10% nos permite la liberación de ADH. Cuando sale el ADH, entonces, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cuál es el efecto del ADH? Uno de los efectos, uno de los más importantes, por eso se llama sistema vasopresina-sed, va a ir al hipotálamo lateral, al núcleo preóptico, y va a hacer que se libere, que aumente la apetencia por el agua. Eso se llama sed. ¿Ok? El otro efecto que es importante, por eso también viene su nombre, vasopresina, tiene efecto vasopresor, o sea, en los vasos sanguíneos lo que va a hacer la ADH es hacer vasoconstricción, evidentemente, para evitar que zonas que en ese momento no requieren volemia, por ejemplo, una volemia adecuada como dedos, como intestino, pues se contraigan, y al contraerse pueda reclutarme sangre del exterior, sangre periférica, y llevarla al cerebro, por ejemplo, al corazón, que sí son órganos blancos que se pueden dañar, y de esta manera mejorarme el gasto cardíaco. Todo esto gracias al receptor B1. Bien, el otro efecto es gracias al receptor B2, que se va a producir en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, que es lo que hace es que recaptarme agua, ¿sí? Y vamos a ver en un momento más el efecto, el mecanismo. Lo que al final nos va a hacer es una disminución de del volumen urinario y un aumento de la osmolaridad urinaria. Bueno, ese va a ser el efecto final. Bien, ahora el sistema multiplicador de contracorriente. Bien, este esquemita te va a ayudar mucho a entender cómo se produce, ¿sí? Si es que estudias, trata de hacer un esquema más o menos así para que puedas entender. Fíjate que la orina se va a formar en diversos segmentos. Hay que recordar ahora bien los segmentos. El segmento descendente del asa de Henle, tienes que recordar que es permeable al agua, pero impermeable a solutos. Y el segmento ascendente es permeable a solutos, pero impermeable al agua. Bien, aquí un detalle. ¿Por qué se llama sistema multiplicador? Porque multiplica la osmolaridad. ¿Pero la osmolaridad de dónde? Eso es importante. Del intersticio, ¿ok? O sea, necesito tener un intersticio hiperosmótico. Bien, y contracorriente obviamente porque va a ir en un sentido y en el otro sentido para producir este efecto del aumento de la osmolaridad del intersticio. Ok, bien, comenzamos entonces. Se va a filtrar el plasma que más o menos tiene 300 miliosmoles. Cuando llega al túbulo contorneado proximal, se va a reabsorber de manera isotónica. Eso quiere decir que la concentración en el túbulo contorneado proximal va a ser de 300 miliosmoles. Pero que habíamos dicho que en el segmento descendente solo vamos a reabsorber agua, nada más. Y el agua va a pasar al intersticio siguiendo un gradiente osmótico. ¿Sí? Y a medida que vaya descendiendo, por lo tanto, la orina en el túbulo, en el asa de Henle, se va a ir concentrando, porque solo estoy sacando agua, si te das cuenta. ¿No ven? El agua sale por osmosis y sigo concentrando. Y voy a llegar, fíjate, al intersticio, a lo más abajo, lo más profundo del asa de Henle, y voy a tener una concentración de orina de 1200 miliosmoles. Todo esto gracias a ¿qué? A que ha salido el agua. Y siguiendo un gradiente de concentración osmótico. Pero la pregunta es aquí, ¿por qué hay ósmosis? ¿Por qué ha sucedido un medio hiperosmótico? Bien, ahora volviendo. Fíjate que el segmento ascendente de las de Henle es permeable a solutos. Y miren, salen todos los solutos. Y esto sí es muy útil. Fíjate, me va a hacer que me va a aumentar la osmolaridad en el intersticio. Por eso se llama segmento diluyente. Ese segmento que estamos viendo. ¿Y por qué es importante? Porque me va a aumentar la osmolaridad en el intersticio. Porque estoy sacando solo solutos al intersticio. ¿Ok? Y en la orina, en el otro lado en la orina,
va a diluirme la orina. ¿Ok? Bien, ahora fíjate, ¿qué pasaría? Mira lo que sucede, estoy dibujando una nefrona alrededor, adelante de esta nefrona, porque esto está sucediendo en 3D. Y miren, me saca solutos, y al sacarme solutos me genera ese intersticio hiperosmótico para que el agua fluya directamente y por lo tanto pueda recapturarla. Ok, aquí hay algo más que sucede para que yo entienda esto. La urea también interviene en el sistema de contracorriente. Ok, muy bien. Ahora, algo que se pregunta bastante es ¿qué efecto tienen los vasos rectos en este sistema de contracorriente? O sea, vamos a ver, entra la arteriola aferente, sale la arteriola eferente, recuerda que nuevamente se va a capilarizar pero alrededor de los túbulos. Y estos túbulos, bueno, y estos vasos sanguíneos, ¿qué hacen en realidad? Si te das cuenta, estoy manejando la osmolaridad, nuevamente 300, 1200, 300 gracias a estos efectos que hacen concentración de la orina. Entonces, ¿qué hacen los vasos rectos? Lo único que hacen es llevarse el exceso. O sea, no puedo tener más de 1200 solutos en el intersticio. Entonces, ¿qué hace el vaso recto? Se lleva el exceso. No puedo tener más agua porque eso me está produciendo un poder osmótico. ¿Y qué hace el vaso recto? Llevarse el exceso. Por lo tanto, tengo 300 miliosmoles al inicio y 305 miliosmoles al final en los vasos rectos. Bien, ahora veamos cómo trabajan estos dos sistemas en conjunto, o sea, cómo trabaja la ADH con el sistema multiplicador de contracorriente. Porque habíamos dicho, para concentrar orina, ¿qué requiero? ADH y sistema multiplicador de contracorriente, o sea, un intersticio muy hiperosmótico. ¿Ok? Bien, entonces analicemos. Túbulo contorneo proximal, osmolaridad es isosmolar. ¿No ve? A medida que va bajando en el segmento descendente del asa de Henle, voy a solamente recaptar agua. ¿Ya? Bien, entonces partamos de esa idea. ¿Listo? Y cuando llegue a lo más profundo del asa de Henle, pues voy a tener 1200 miliosmoles. Todo esto gracias a que, fíjate, el segmento ascendente me reabsorbe solamente solutos. En otras palabras, me aumenta la osmolaridad en el intersticio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el lugar que aumenta la osmolaridad en el intersticio? El segmento ascendente. El segmento descendente, como ya les había dicho, solo me recapta agua. ¿Ok? Y el agua va a salir gracias a osmosis porque ya ha habido un segmento que me lo ha hecho hiperosmótico, el intersticio. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tengo un medio hiperosmótico, entonces el agua obviamente va a fluir para tratar de compensar las concentraciones, ¿no es verdad? Bien, pero no puede fluir fácilmente por el túbulo colector porque este túbulo es impermeable al agua. Pero miren, llega la DH, se une al B2 y lo que hace es activarme algunos canales. Y gracias a esos canales voy a hacer finalmente que ingrese el agua y va a seguir solamente su gradiente, o sea, 1200. Entonces tenemos nuestra célula. Nuestra célula principal en el túbulo colector y tenemos nuestro vaso recto que lo va a acompañar. Tenemos obviamente un intersticio que tiene 1200 miliosmoles, ¿sí? Y ahora viene la parte más importante, ¿sí? Un ribete en cepillo, o sea, células cúbicas que bueno tienen ribete en cepillo, y tenemos la aquaporina 2. O sea, la aquaporina 2 es el transportador ideal para el agua. Recuerda que el agua solo tiene que fluir, pero es impermeable. Pero gracias a la aquaporina 2 va a salir. ¿Y eso cómo lo hace la ADH? Activa la adenilciclasa, la MP cíclico, y este MP cíclico mueve canales de calcio y me activa aquaporina 2 por un lado y aquaporina 3 y 4 por el otro lado, por el lado basal. ¿Y qué hacen estas? Agarrar el agua y simplemente guiar que sigan su flujo natural, su flujo normal, seguir que vayan al medio hiperosmótico. Entonces va a pasar del lado del túbulo hacia el lado basal, al intersticio y finalmente al vaso recto. Y en el vaso recto, ¿qué hemos dicho? Que se lleve el exceso. En otras palabras, se va a llevar el exceso de agua y el exceso de solutos. Entonces, en un resumen, ¿qué podemos entender? Que el ADH es como el grifo, la pila, ¿sí? Es la pila que me abre el grifo y por lo tanto me sale el agua por un lado y se lleva todo eso. Se lleva todo el agua y se lleva todos los solutos. ¿Ok? Bien. Interesante, ¿no? Bien, ahora, ¿qué sucede en la dilución con tilde de la orina? ¿Sí? En este proceso va a suceder lo contrario. O sea, la diuresis se va a aumentar, la osmolaridad urinaria va a disminuir y va a haber pérdida de agua. Y esto, recuerda, dilución sin ADH, concentración con ADH. ¿Ok? Muy bien. Este sujeto, por ejemplo, que habíamos dicho, está súper hidratado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una volemia alta, o sea, un gasto cardíaco alto, lo que va a repercutir también en la presión arterial. Entonces, por lo tanto, si tengo una volemia alta, tengo una osmolaridad baja, la ADH se va a inhibir, ¿te das cuenta? Porque la osmolaridad va a estar baja.
¿sí? Entonces no voy a trabajar con la DH. Bien, algo aquí que me olvidaba explicarles era justamente qué hace la urea. También recuerde que la DH va a abrirme canales tipo UT2 en el lado del túbulo y me va a agarrar la urea, ¿sí? Me va a agarrar la urea y me lo va a meter hasta el intersticio. Y la urea va a recircular, o sea, va a aumentarme la osmolaridad del intersticio. Bueno, haciendo esta aclaración, volvemos otra vuelta a la orina diluida. Bien, ¿qué sucede aquí en la orina diluida? Lo mismo, tenemos la osmolaridad urinaria, de que viene de 300, 1200 en lo profundo del asa, nuevamente 300, y aquí es lo importante, no va a haber ADH porque estoy súper hidratado, mi osmolaridad está baja, mi osmolaridad plasmática. Entonces, si no hay ADH, no se abre el receptor B2, no hay acuaporina 2, y si no hay acuaporina 2, el agua que está en el túbulo, pues obviamente se va a salir con la orina, ¿no ve? Entonces, lo que me va a formar, que es una orina diluida. Si lo vemos en un gráfico, va a ser más o menos así. Esta es mi muestra de recolección de examen de orina. Aquí tienen que estudiar para su examen. Ok, entonces, fíjate, si este sujeto no puede recaptar agua, el sujeto que tiene la orina diluida, miren, va a orinar bastante, con una poca concentración de solutos. En cambio, el sujeto que, miren, el frasquito de abajo, que concentra la orina, orina muy poquito, pero elimina bastantes solutos en esa concentración, ¿ok? En esa orina, en esa pequeña cantidad de orina. Bien, entonces, ¿qué recuerdo? Orina diluida sin ADH. Volumen urinario alto, osmolaridad urinaria baja, disminución de la volemia. Concentración de la orina con ADH, con disminución del volumen urinario, aumento de la osmolaridad urinaria y aumento, por lo tanto, de la volemia. ¿Qué estímulos hacen para que se libere el ADH? Deshidratación, la caída de la presión arterial, ¿sí? Muy bien, ¿qué enfermedades hay? El síndrome de sección inadecuada de hormona antidiurética y algunos fármacos que me van a aumentar este efecto del ADH. ¿Cuáles son los inhibidores del ADH? Por lo tanto, hiposmolaridad, hipervolemia, el café y el alcohol van a producirme un efecto diurético porque van a inhibirme el ADH. ¿Sí? Muy bien. Pregunta ahora sí, ¿cuál es el secreto para no engordar? Porque estoy engordando, les cuento, estoy engordando mucho. Bien, esto es la bibliografía, espero que les sirva y gracias amigo a ustedes, somos 7000 en el canal y espero que estos videos les sigan sirviendo, ¿ok? Chau, 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 chau.